un gusto tenerte en lo que es esta plataforma y empezar a charlar sobre todo lo que está aconteciendo allí en Chile. Gracias, Rubén. Así es del Partido Progresista de Chile. Esa es la organización de la que soy secretario general y además director ejecutivo del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, que hace muy poco tiempo hicimos un encuentro internacional bastante exitoso en Santiago, en medio de la Revolución Ciudadana después del 18 de octubre, que dejó víctimas, torturados, fallecidos, y que hoy día nos tiene en un trabajo constante, sumado al COVID, esta pandemia que ha azotado a todo el mundo y que de alguna manera hoy día nos enfrenta a una realidad pública compleja. Muy bien. Una pregunta. Estamos sabiendo que la pandemia está atacando fuertemente a Chile y no hay prácticamente respuesta por parte del gobierno, ¿no? Hoy día las cifras, Rubén, no son nada alentadoras en Chile. Si nos ponemos a revisar un poco lo que es Latinoamérica, la información de hoy día es que en Bolivia son 14.000 casos. En Colombia hay 42.000 casos y 1.372 fallecidos. Costa Rica, 1.375 y 11 muertes. Ecuador, 43.917 casos. El caso de Uruguay, 846 casos y 23 fallecidos. Venezuela, 2.632 casos y 23 fallecidos. Y en Chile tenemos la triste récord, en conjunto con Perú, de hoy día tener un reporte de 154.000 casos de contagiados de coronavirus, de los cuales tenemos hoy día 2.648 casos, en un gobierno que ha estado en un constante ocultamiento de la información, que ha tomado la decisión de contener un modelo económico, de preservar las arcas fiscales antes de hacer los gastos necesarios para poder enfrentar la pandemia. Esta es una pandemia que comenzó en Chile, en el barrio Alto, Rubén. Chile, y en particular Santiago, es una ciudad conscientemente segregada. Tú puedes ir desde los mejores barrios de Europa o de Alemania hasta Yakarta, en Indonesia, o en lugares bastante pobres, en un transcurso de un par de kilómetros. Y eso se replica tanto en salud, en educación, en servicios públicos. Es impresionante la segregación que representa Santiago en una misma ciudad. Y esto partió con casos más continuados de Santiago, y se extendió hoy día concentrándose el volumen de contacto principalmente los municipios, organización territorial, y focos de pandemia a los lugares pobres. Entonces, el gobierno ha tomado medidas clasistas. Esas clasistas en el tipo de práctica franco abierto ante un ministro de Salud que hemos considerado un mitómano y que ha ocultado cifras constantemente. De un día para otro, Rubén, te quiero contar que aparecieron en Chile 600 muertos que no habían estado contabilizados, cifras que son fundamentales para tomar buenas decisiones. Exacto. También hay que saber que esta pandemia siempre arrancó por la clase alta en casi todos los países, ¿no? Que fueron los que la importaron directamente. Acá en Uruguay pasó eso también. La clase alta fue la que lo trajo al Uruguay. Después de la pandemia, porque también tenemos que pensar el día después. ¿Cómo lo ves esto? En el caso de Chile, te quiero recordar, Rubén, que nosotros el 18 de octubre iniciamos un proceso revolucionario del punto de vista social. Los medios de comunicación internacionales invisibilizaron mucho este proceso, pero teníamos un país en estado de revolución, el cual había una demanda permanente al cambio del modelo económico y también a la modificación de la Constitución. Nosotros tenemos hoy día vigente una Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Desde entonces se han aplicado una serie de cambios cosméticos, pero sin tocar el modelo. Luego de 30 años de abuso, el pueblo se ofuscó, el pueblo se enojó, el pueblo salió a las calles
y ante la no reacción también de la clase política o de los partidos políticos o de la misma oposición, que nosotros hemos hecho una tremenda autocrítica, se hicieron demandas permanentes con una protesta masiva, fuerte, permanente, durante muchos meses aquí en Chile. Y luego de eso, es solo la pandemia la que pone fin o hace una tregua a este proceso constituyente originario que había nacido desde las bases más populares. Entonces hoy día hay una sensación en Chile de que se han mezclado un montón de realidades, porque la día son condiciones existentes de la misma pandemia, el hacinamiento, la situación, todo eso era parte en Chile ya de una realidad que era anterior al coronavirus. Entonces nosotros nos hemos enfrentado en el gobierno de transformación muy profunda, transformación que se inició ya el 18 de octubre, pero el 25 de octubre de este año, Chile tuvo constituyente, que la Junta toma la decisión si opta o no por un proceso constituyente por medio de una asamblea o convención constituyente en nuestro país. Por lo tanto, tenemos mucha esperanza de que ese proceso pueda derribar las bases del sistema neoliberal y nos pueda formar un proceso de Chile renovado, un proceso distinto en donde se modifiquen las condiciones de vida de la gente que está pasando muy mal. Ahora, también una crítica, creo que eso es un fuerte llamado. Digamos, no a privatizar, perdón, a hacer pública, a estatizar varias empresas. Estamos viendo cómo se recupera un poco la área productiva de Estado. Y también va a ser un proceso en nuestra América. Esto debe repetirse porque realmente va a acabar la pandemia un día y al día siguiente vamos a estar todos mal. Este es el día siguiente de la pandemia, es un día largo, un día de varios meses, es un día prolongado. Y ese día prolongado va a significar pensar cómo hoy día estamos organizados como país, cómo nos entendemos también, cuál es nuestra respecto a que el Estado tiene sus principales focos de protección. Exacto. También tú decías algunos meses, yo creo que un par de años va a llevar recomponer todo esto, ¿no? Porque el sistema económico mundial también, y se viene un nuevo orden mundial en cuanto a la economía. Aquel que era clase media hacia abajo, va, como que ya bajó de clase social también porque la economía ha sido trancada, y el que estaba de la clase alta para arriba ha quedado más rico todavía. Todas las pandemias siempre ayudan a que el rico quede más rico y el pobre más pobre, ¿no? Así es. Yo creo que hoy día se han agudizado las diferencias. Esta clase media que nos habían contado que existía fuerte en Latinoamérica, hoy día se deshace ese discurso, esa retórica de derecha, porque era una clase media endeudada, eran personas que no contaban con ahorros propios y que un par de meses en esta crisis sanitaria han sido suficientes para que ellos hoy día pasen a engrosar las filas de las personas con más necesidad en nuestros pueblos. Y esa evidencia va a dejar al descubierto la necesidad de cambios profundos. Yo concuerdo contigo. Este es el día después es un día muy largo. Y ese día largo es donde las fuerzas progresistas, las fuerzas de izquierda y las personas que tenemos una conciencia del proceso histórico, tenemos que ser capaces de pujar para que las transformaciones puedan realizarse en nuestros pueblos. Exacto. Pero también entre medio de todo eso se van a venir, ya quedó demostrado, ¿no? Nuevos nucleamientos a nivel internacional. Por un lado, Estados Unidos y sus países élites que están siempre, yo le digo, siendo los títeres del gran titiritero, ¿no? Y por el otro lado, todo lo que es, digamos, para el lado de Medio Oriente, Asia, en esa, en ese media luna, se puede decir, Rusia, China, este, que puede estar también ahí, y con algunos países de América Latina, como es Cuba,
Venezuela, Nicaragua, más algún país en Europa también, ¿no? Quiero aferrarme a la idea que después de la peste negra, el fin de la Edad Media, vino el Renacimiento y que de alguna manera esta pandemia, esta crisis mundial, también puede parir una era con un cambio en las correlaciones de fuerza internacional. Hoy día sabemos que a pesar de esta crisis y a propósito de esta crisis, muy pronto China va a superar a Estados Unidos como la primera economía del mundo. Se había estimado que eso ocurriera para el 2024 y hay estudios que han señalado que esto se ha adelantado. Claramente estos hegemones, más allá de nuestras preferencias de política internacional de una u otra, son los que en definitiva están dando las instrucciones de cómo se configura el mundo hacia abajo. Y eso es algo que nuestra América tristemente ha tenido que vivir en su historia y que esperamos que nuestra emancipación empiece a ser completa en este largo proceso que no ha concluido. Es un proceso completamente inconcluso, nuestra emancipación ante fronteras, gobiernos virtuales y, como tú bien dices, la mano de Estados Unidos puesta sobre buena parte de Latinoamérica en este momento, con países, en el fondo, presidentes que responden a esas lógicas internacionales y que eso ha costado muchas vidas y ha demostrado además que no da lo mismo quien gobierne. Argentina tiene bastante mejores resultados que Chile en este momento, pero Chile se asemeja a lo que está pasando en Brasil, de lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Estados Unidos, y esa es una prueba fehaciente para la gente de que no da lo mismo quien gobierne, de que hay sectores que defienden intereses económicos y otros que defienden valores, y que por lo tanto debemos demostrar y evidenciar esas diferencias porque también el pueblo fue el que eligió a Sebastián Piñera en Chile y eso es una realidad. Y yo creo que muchos hoy día se lamentan de que esta persona esté conduciendo los destinos de muchas y muchos chilenos, porque si otras políticas públicas sanitarias se hubiesen tomado, muchas vidas se hubiesen salvado. Si se hubiesen tomado otras políticas no represivas en el 18 de octubre, muchas personas hubiesen muerto, hubiesen perdido sus ojos en una revolución social. Por lo tanto, hoy día el gobierno de Sebastián Piñera es un gobierno que tiene manos manchadas con sangre y un ministro debe decir, ministro Mañalich, que sea muy pronto porque ya colapsó en el fondo nuestro sistema sanitario, que debemos cambiar el rumbo con urgencia. Exacto. Entre medio de toda esta pandemia, elecciones en Estados Unidos, en este año casi seguro, un presidente muy venido a menos que apenas cuenta con el 30% de lo más reacio de la población de Estados Unidos, o sea, digamos el grupo más, eh, más derechista que hay, ¿no? Neofascistas prácticamente. La población que se está dando cuenta del error que cometió cuando lo votó y una gran movilización tras la muerte, asesinato mejor dicho, este, y que eso ha generado un nuevo orden dentro de Estados Unidos. ¿Cómo lo ves eso? Muchas veces recuerdo que teníamos algo de esperanza cuando fue elegido Barack Obama, de que iba a haber un cambio respecto a los caminos que iba a enfrentar Estados Unidos. Él había dicho el único camino es la paz. Recuerdo vergonzosamente cuando se le entregó el Premio Nobel de la Paz al inicio de su mandato. Yo no creo que Joe Biden sea distinto o que las alternativas que hoy día tiene Estados Unidos sean muy distintas. Hoy día está el peor de todos, está el más loco de todos los locos posibles que podía estar gobernando, está al poder. Pero los que vienen más abajo tampoco son muy distintos, ellos representan. El gobierno de Estados Unidos no es el pueblo de Estados Unidos, ellos tienen un gobierno absolutamente corporativista, en una democracia muy extraña para nosotros por lo menos, en donde están muy enraizados la representación en el poder de los intereses económicos. Ese es un gobierno 100% corporativo y mientras las corporaciones se mantengan en ese poder, se va a mantener cierto grado de hegemonía en Estados Unidos, no van a haber grandes cambios respecto a eso. Lo que sí considero relevante es cómo el pueblo norteamericano también se está levantando y está comprendiendo de que hay un abuso permanente.
O sea, las calles, y Estados Unidos siempre nos muestra lo mejor de su rostro, pero hay muchas imágenes que nos han llegado por medios alternativos en donde podemos evidenciar que se vive una pobreza profunda, que hay una escasez de servicios sociales, de que la gente se está muriendo, de que en definitiva Estados Unidos no era el paraíso de esa promesa del sueño americano que se nos vendió a finales del siglo pasado. Y yo creo que tarde o temprano también la población norteamericana va a despertar y va a reclamar el espacio que le corresponde en ese país. Y creo que ha agudizado o ha adelantado ese proceso el COVID, pero también las marchas sociales. Si tú miras la muerte de Floyd, la muerte de Floyd es una chispa pequeña que enciende un lugar como de dinamita. O sea, el país completo se movilizó solamente por eso, que esa fue una gota que colmó el vaso y que colmó la paciencia de los norteamericanos. Por lo tanto, creo que estoy observando con mucho interés lo que pasa en Estados Unidos, pero más elecciones pasando en Exactamente. Eso es una chispa que se va encendiendo de a poquito, y eso fue lo que desbordó el vaso, indudablemente. En todo este panorama latinoamericano, ¿cómo ves hoy por hoy eh, el tema de Venezuela siendo agredida desde el exterior, siendo bombardeada prácticamente desde el exterior y con un bloqueo inhumano que a esta altura las personas que se dicen civilizadas, las personas que se dicen que están por los derechos humanos y las personas que tienen un poquito de conciencia, se tendría que estar haciendo una demanda internacional en contra de Estados Unidos por violación de derechos humanos, por violación de todo tipo de normas, ¿no? Rubén, lo que está ocurriendo en Venezuela hace tantos años ya, para mí, primero me llena de orgullo saber de que un pueblo latinoamericano es capaz de presentar tal nivel de resistencia, de cohesión interna, de darnos un ejemplo de lucha y de humanidad. Y siento de que eso es algo que tenemos que recoger todos los pueblos para comprender de que esta no es una batalla ganada, de que la transformación es un proceso que no va a ocurrir de la noche a la mañana y que va a requerir de muchas y muchos. El bloqueo norteamericano, tanto en Cuba como en Venezuela, es una clara violación a los derechos humanos. Y eso debe ser condenado por todos los organismos internacionales y por toda la sociedad en general. Sabemos que se han creado caricaturas respecto a Venezuela muy duras, que ha tenido un ataque en el último tiempo, ni siquiera pueden entrar medicamentos. Venezuela ha estado aislada, ha estado aislada de alimentos. Hace poco vimos cómo tuvieron que trasladar unos buques desde Irán con resguardo militar para poder llegar con eso que es tan necesario para el abastecimiento interno. Entonces, la resistencia de Venezuela es un ejemplo. Nosotros la condenamos desde el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos. Hemos presentado nuestra solidaridad con el gobierno de Nicolás Maduro, pero también con el pueblo venezolano. Hoy día ocurre algo muy extraño. Mucha gente que emigró, que salió de Venezuela durante el año pasado, hoy día en Chile está fuera de las embajadas de Venezuela pidiendo volver. Se ha dado cuenta de que el sueño del marketing turístico, el marketing de turismo que les decía que Chile y los otros países de Latinoamérica eran espacios para desarrollar su vida, se han dado cuenta de que la historia no era tal, porque en Chile, si quieres salud, tienes que pagar. Tú quieres una vivienda, tienes que pagar costos muy altos. Y el sistema de seguridad social está enfocado en una población que está muy por debajo de la línea de la pobreza. Todo esto que vinieron a sufrir países de América pidiendo ayuda. Están pidiendo que el gobierno ponga aviones de regreso. Y eso habla, no que las cosas estén mejor en Venezuela. Venezuela se está pasando mal, pero se está pasando mal con un gobierno que está preocupado del pueblo. Alimentación. En Chile te quiero contar, Rubén, que el gobierno de nuestro país lleva un mes tratando de entregar 1 millón de cajas de alimentos. Recién ayer se le entregó cajas de alimentos y su meta era 2 millones.
La gente come todos los días, necesidades todos los días, en una zona total, donde no pueden salir de sus casas. Venezuela hace mucho tiempo las cajas entregan alimentos porque está consagrado como a la seguridad y a la soberanía alimentaria. Nuestro país, la seguridad alimentaria, cuando entrega alimentos a la población, lo hace simplemente porque parece un beneficio y no porque el Estado esté en sus manos la obligación de entregar esa a las familias. Venezuela es un pueblo que lo ha pasado muy mal desde nuestra parte, ya con el pueblo tenemos que ir suficiente. Hay para rato y para mucho rato en Venezuela. Más alianza internacional que tiene con Rusia, con China. Hoy día les permite evitar un poquito con esto, porque es toda la cosa, Rubén. Estados Unidos en Venezuela es porque, primero, porque es un conflicto que va a traer mucha complicación regional, pero también porque hablamos de Venezuela, no son países, no son pocos países. Se ha hecho una caricatura de esta situación, pero hoy día lo que ocurre es que el mundo entero está discutiendo en Venezuela cuál es la economía y cuál es la diferencia Exacto, no olvidemos que en el mundo hay 196 países y solamente 50 apoyan estas ciudades y muchos países todavía. También la región está convulsionada y vemos como Yanine Áñez en Bolivia está destrozando al pueblo y el índice de pandemia que hay es enorme de grande. Eh, Se dice, y lo dice la comunidad, mata el coronavirus, morimos de hambre prácticamente, ¿no? Es pésimo y queda feo hablar de esta forma, pero es lo que está aconteciendo en Bolivia, ¿no? Mira, Rubén, lo que ocurre en Bolivia es una muestra que no basta una buena constitución para dar la seguridad de un país. Una buena constitución en Bolivia que garantizaba derechos, que reconocía a los pueblos originarios en su justo nivel, hoy día fue utilizada para dar un golpe de Estado a Evo Morales, orquestados de la OEA de Luis Almagro, que entregó informes falsos respecto a una elección y que fueron probados y reconocidos, y hoy día tienen a esta mujer en el poder que lo está usurpando y ocupando ilegítimamente y que está llevando a un pueblo a un sufrimiento brutal. La cantidad de contagiados en Bolivia es una cifra que no podemos evidenciar como real necesariamente, y el Estado de Derecho está interrumpido y hay un silencio rotundo de parte de los países de nuestra región. Salvo Argentina, no hay ninguna otra condena explícita de los que somos vecinos directos del Cono Sur, por lo menos, señalando lo que pasa en Bolivia como si fuera un reducto, como si fueran un país que no importara. De verdad, la situación que ocurre me parece de total gravedad y la historia va a tener que juzgar cómo nuestra región se ha comportado respecto a Bolivia. Evo Morales sigue asilado en Argentina, amenazas de muerte a él, a su exministro, han sido aislados en algunos casos en sus domicilios sin poder tener acceso a comida. Hoy día hay presos políticos en Bolivia y lamentablemente estamos viendo están al borde de un Estado fallido que va a ser difícil de recuperar después de un Evo Morales que había recuperado la dignidad de Bolivia. Después de la guerra de la Confederación, siempre Bolivia estuvo diezmado, estuvo en un estado de pobreza permanente, estuvo vendido a las corporaciones internacionales. Y cuando Evo Morales llega, devuelve la dignidad al país, devuelve las riquezas al país, realiza una distribución adecuada, pero lamentablemente, y así como pasó por Correa, también fue objeto de traiciones en su propio espacio de poder,
que creo que son dignos de análisis y también de autocrítica de los partidos que somos de izquierda y que tenemos una visión de transformación. Yo espero que Bolivia vuelva a recuperar el Estado de Derecho, se pueda reconocer la capacidad de un análisis, que claramente la situación sanitaria sería otra, un presidente que tuviera el foco en el pueblo y no en la economía del país. Exacto, y acá estamos, justamente te estaba haciendo todas esas preguntas, ¿no? Porque estamos viendo la mano de Estados Unidos atrás de todos estos gobiernos, con Lenín Moreno, con Áñez, con Bolsonaro, con la calle Pau en Uruguay, bueno, con lo que fue Macri en Argentina, con Pineda, y ni hablar del narcogobierno colombiano, ¿no? O sea, toda una trama que se viene dando por parte de Estados Unidos para reposicionar a la derecha en Latinoamérica y ellos sí tener, como habían dicho, América Latina como el patio trasero, para seguir expoliando al pueblo y sacándole las riquezas legítimas de este pueblo. En Bolivia hay que saberlo. Eh, no fue el golpe de Estado contra Evo, fue el golpe de Estado por el litio también. O Así sea, en es. realidad fue por eso. En Venezuela no es Nicolás Maduro, porque tampoco es Chávez. En Venezuela es por las riquezas enormes que tiene en petróleo, que tiene en minerales, que tienen agua. O sea, y después van a venir por Uruguay por el agua uruguaya, van a venir por Argentina por el agua argentina, van a ir a Chile por las riquezas del cobre, que ya fueron, desgraciadamente, también, Ya ¿no? están acá, Entonces, ¿eh? ya están en Chile, hace Entonces, mucho. exacto. Siempre vemos la misma mano, ¿no? Siempre vemos Yo la no misma olvido, mano. Rubén, que el año 2015 estuvimos en la ELAM, en Quito, con Rafael Correa, en el acto de proclamación en el AUCA, en el estadio, llenísimo, donde Correa proclama a Lenín Moreno, quien lo traicionaría después. Pero Correa señalaba de que se había empezado a ejecutar una segunda operación Cóndor. Y esa segunda operación Cóndor fue la que hoy día nos muestra estos resultados. Claramente hay una operación concertada sobre el continente de la mano de Estados Unidos para recuperar una hegemonía. Lo que ocurrió en Brasil con Lula, lo que ocurrió con Dilma, el lawfare que se instaló sobre Cristina en Argentina. Y en general, si empezamos a revisar país por país, realidad por realidad, presos más o presos menos en algunos casos, porque tenemos a Jorge Glass preso en Ecuador. Entonces, y además tenemos asilado a Patiño en México. Entonces, si empezamos a revisar el contexto de lo que está ocurriendo en nuestro continente, claramente esto es un diseño, y ese diseño hoy día representa los intereses de Estados Unidos. Y esos intereses están orquestados de algún lado. Estas cosas no pasan por casualidad. Hay Eso una... fue orquestado, eso fue orquestado hace unos cuantos años atrás en lo que se llamó el Plan Atlanta, donde se reunieron justamente eh, la, digamos, lo peor de la derecha latinoamericana y allí nació el Plan Atlanta, que hoy por hoy no utilizan a las dictaduras militares, pero utilizan a estos títeres que tiene el imperio y utilizan también lo que son el tema informático, que también por ese lado están entrándole a muchísima gente con una gran descomunicación, cuando en realidad yo creo que, y esto también es un tema que se debe tocar por todas las izquierdas, es aprovechar la oportunidad de lo que es informática, de lo que es Internet, para poner bien roja, rojita, como decimos nosotros, todas las redes y dar en realidad a conocer la información real y no la desinformación que nos traen las grandes cadenas desinformativas a nivel internacional como CNN y demás, ¿no? Bueno, no solo eso, el uso del Big Data, que en algún momento se llevó a cabo, la compra de medios de comunicación en toda Latinoamérica. Y por otro lado, hoy día, las redes sociales. El fuerte trabajo que están haciendo ahí. Nosotros hemos mirado algunos liderazgos como en sus redes sociales no tienen interacciones hoy día. O sea, reciben bloqueos. Hace muy poco un medio de comunicación chileno llamado Piensa Prensa
le bajaron su cuenta de Twitter. Modifican algoritmos en Facebook para que medios como El Ciudadano o como otros que rompen el cerco informativo en general están azotados. Para quien dice la verdad es castigado. Por lo tanto, también aquí esto tiene una correlación sobre los medios de comunicación. En Chile, en medio de las protestas, en medio de violaciones a los derechos humanos, en medio de gente presa, gente muerta, con pérdidas de globo ocular, en los medios de comunicación chilenos más masivos estaban haciendo actividades de baile, de entretención, trivias, y no informando la realidad que estaba ocurriendo en las calles. Hay una complicidad, Rubén, clara entre los medios de comunicación y este Plan Atlanta que señalas tú, o esta Operación Cóndor, o segunda Operación Cóndor, que ha cambiado, ya no es matar a la gente, ya no es enfocar en objetivos militarmente. Hoy día es una guerra de un nuevo nivel, una de multidimensional, y que está ocupando todas las herramientas no armamentistas para poder derrocar gobiernos, y lo hace con mucha facilidad. Es impresionante la capacidad que tiene quien está frente a la izquierda, quien está frente a los gobiernos progresistas, porque con muy poca esfuerzo son capaces de derrocar gobiernos. Y en medio de todo eso que tú, en medio de todo eso que tú decís también, lo que le vino como anillo al dedo, justamente para encerrar a la gente, para dejarla aislada, fue esta pandemia, ¿no? También. Quieras o no, esta pandemia ayuda a la derecha a estar encerrando a la gente y a controlar, porque es una forma de control que están haciendo también sobre la gente, ¿no? Esto es fantástico para ellos, porque les llega a las personas la información que ellos quieren. Quieren transmitir inseguridad, muestran delincuencia. Quieren transmitir bonanza financiera y les muestran lo que quieren. Entonces la población está hoy día, estamos llegando a lo más parecido a lo de George Orwell, o El Mundo Feliz. Estamos llegando a un escenario de una distopía. Es impresionante. Nunca, en muy poco tiempo, y creo que esta va a ser el COVID, el coronavirus va a ser la mejor justificación para que ellos avancen hacia un control total de información, un control total respecto a lo que hacemos o lo que no hacemos, y creo que eso puede ser el principio de algo peor a lo que tenemos. Yo tengo esperanza de los procesos de emancipación, pero creo que también no contamos con todas las herramientas para poder enfrentar eh, este, este monstruo, este gigante que está ejecutando un plan en esta dirección. Exacto. Además también estamos viendo como DirecTV, ponele, está sacando la señal de Telesur justamente, manipulando toda la opinión, ¿no? Y están también, en YouTube también te lo están censurando 2x3. ¿A quién no nos han censurado las cuentas de Facebook, de Twitter? Bueno, por eso es que nosotros desde el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular llamamos a todos a que vayan corriendo sus cuentas y que vayan pasándose a otras redes como BK, como Telegram, o sea, que vayan saliendo de esa, o Mastodon, ¿no? Porque en realidad esas cuentas, en las cuales uno tiene que estar también, pero que son cuentas que cuando uno dice la verdad, te sacan porque son cuentas justamente del imperio, Así es. hechas por ellos mismos, ¿no? Cuando dicen, en Facebook hay libertad. ¿Qué libertad si vos cuando pones algo te lo cortan, ¿no? Eso es real. A todos nos ha pasado. Hay miles y miles y cientos de miles de personas que son censuradas directamente. Pero lo otro que es peor todavía es el servilismo de los gobiernos latinoamericanos que no han sacado una sola declaración sobre la violación sistemática de los derechos humanos y los asesinatos que se están produciendo ahora mismo, en estos momentos, en Estados Unidos. Nadie habla de nada de eso. Si esto que está ocurriendo en Estados Unidos estuviera ocurriendo en Venezuela, en Cuba o en Nicaragua, estamos seguros que están pidiendo una intervención armada, ¿no? Es que el que lo habla también es censurado. Yo creo que no es que nadie lo hable. Yo creo que hay muchas voces que se expresan en torno a esto, pero no hay un espacio para poder comunicarlo masivamente. Y los gobiernos guardan un silencio cómplice por su dependencia económica con Estados Unidos. Entonces, muestran, yo no sé si viste algo de la BBC, donde
muestran a la policía arrinconando a un grupo de civiles que se estaban manifestando, cortan la imagen y después uno la ve y el vehículo policial les pasa por encima. Entonces, finalmente, ellos tienen la capacidad de mostrar lo que quieren a la población y mantenerlos de esa forma controlados, bajo el miedo, bajo las estructuras y además tienen la información de lo que la gente quiere, la gente escucha a través de Big Data, por lo tanto, buscan cómo solapar mensajes propios entre medio de este gran volumen de información que tienen para procesar. Yo creo que estamos frente a un escenario muy riesgoso si es que no somos capaces de poder contrarrestar este escenario informativo. Claro, hoy más que nunca está vigente aquel legado que dejó Carlos Marx, ¿no? La lucha de clases se está profundizando cada vez más y es cada vez más necesario que los proletariados del mundo se unan. Te agradezco por el día de hoy, tu reflexión final y bueno, el saludo para lo que es toda la red del Consejo Nacional e Internacional de Comunicación con AICOP, que estarán transmitiendo esto en todos sus países, en sus sectores, más la red nuestra a nivel internacional. Recordar, a propósito de lo que tú estás planteando, Warren Buffett dijo, la guerra de clases existe y la vamos ganando. Eso es lo que plantea y hay que tenerlo presente. Así que a no bajar los brazos, yo creo que hay que llenarnos de esperanza, llevar a la gente un mensaje de esperanza que las cosas pueden transformarse, de que estamos viviendo un proceso de emancipación nuevo y que solamente la organización popular, la movilización social va a ser capaz de realizar transformaciones profundas y que luego el día después de esta crisis es un día largo que enfrentar mucha unidad. Muy bien, muchísimas gracias. Se nos está cortando el audio, desgraciadamente pasa eso a veces. Así que será hasta la próxima. Chao, chao. Muchas gracias a todos y a todas. Chao, chao.